¿Cuántos conocen la historia de Lázaro? La resurrección de Lázaro, ¿verdad? Que muchos la han leído, la conocemos, pero hoy se la voy a leer. Está en Juan capítulo 11, del 1 al 44, dice así. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Jesús respondió: ¿no hay 12 horas en el día? Si alguno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dijo esto y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: mirad cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir.
Señor, yo te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Y que sea Espíritu Santo tú hablando en nuestros corazones para que hoy, Señor, se resucite aquello que ha muerto en nosotros. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy titulé el mensaje, Resucita tu Lázaro, porque esta historia llena de poder nos enseña que no hay nada imposible para Dios. Y vemos como Lázaro decía que llevaba 4 días muerto y por mucha preparación que hubiese tenido con aromas, con perfume, el hedor de ese cuerpo tendría que ser insoportable. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos funerarias que se encargan, digamos, de lo feo del asunto cuando muere un familiar. Se llevan el cuerpo, lo preparan, tienen incluso equipos de refrigeración para que los cuerpos no se descompongan delante de la familia. Pero en aquel entonces no había pues todo este servicio. Y aunque sepamos que no hay nada imposible para Dios, tenemos la tendencia de ver nuestro Lázaro muerto. Y entiéndase como nuestro Lázaro muerto, un matrimonio fracasado, una familia a lo mejor desestructurada, hijos a lo mejor enganchados a la droga o cualquier otro vicio, personas que nos rodean sin compromiso con Dios, finanzas quebradas, enfermedad en nuestro cuerpo, sueños rotos. Y vemos la muerte constantemente a nuestro alrededor. Pero lo peor que puede pasar a un cristiano, a un creyente, es pasar a la frustración en lugar de gozarse en medio de la prueba. Porque tenemos que ver al Dios Todopoderoso. Pero si nos concentramos en un cuerpo muerto, en lo que está muerto, en la situación, lo que vamos a hacer es frustrarnos en lugar de gozarnos. Porque hoy Dios me dio esta palabra para ti. Él va a resucitar a tu Lázaro. Él va a resucitar a tu Lázaro. ¿Lo crees? Amén. Porque no importa cuán podrido pueda estar la situación o cuán mal huele el asunto, para Dios no hay nada imposible. Y lo sabemos, lo declaramos, pero muchas veces no lo vivimos, esa realidad en nuestra vida. Pero quería compartirles algunos puntos interesantes en la resurrección de Lázaro. Veamos los versículos 2 y 5. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lázaro y sus hermanas no eran personas especiales. No por ser especiales Jesús resucitó a Lázaro. No por ser especiales Jesús los amaba. No, era porque ellos tenían una relación íntima con Jesús. Dice que la hermana de Lázaro derramó perfume a los pies de Jesús. Era una adoradora, alguien que no le importa lo que dicen los demás de ella, sino lo que Jesús opina de ella. Son aquellos que buscan agradar al Padre por encima de todo. Dice que el Padre busca esos adoradores en espíritu y en verdad. Si los buscas porque son escasos, son aquellos que incluso buscan agradar al Padre por encima de su propia voluntad. Acuérdense del Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. No es lo que yo deseo, sino lo que tú deseas. Y era una familia que conocía a Jesús de cerca. Había visto sus milagros, sus prodigios, sus señales. Pero incluso sabían la comida que le gustaba o que necesitaban en cada momento porque compartían tiempo con Jesús. Incluso cuando la hermana de Lázaro derramó el perfume a Jesús, faltaban 6 días para que Jesús fuese crucificado. Y dice incluso que Judas protestó, dice: ay, ese perfume tan caro, ¿por qué no lo vendemos y le damos el dinero a los pobres? Y no porque le importaban los pobres, sino porque tenían una mano un poquito larga. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. Ellos conocían a Jesús y sabían que necesitaba. Mi pregunta hoy: ¿conoces tú a Jesús? ¿Sabes lo que Él desea de ti? Son preguntas que tenemos que hacernos. El versículo 3 dice:
Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y quizás pueda parecer una reacción evidente. Sabían que Jesús podía sanarlo y por eso le mandaron a decir: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Mira la situación en la que está. Y esto, lo que parece tan evidente, es la primera reacción que deberíamos de tener en cada situación. Acudir a Jesús. Pero por desgracia me atrevo a decir que muchas veces es lo último que hacemos. Acudimos muchas veces a los médicos, a los abogados, psicólogos, consejería matrimonial, a cualquier tipo de profesionales. Y doy gracias a Dios por los profesionales, Dios. Les doy gracias porque hacen una labor importante. Pero no deben ser los primeros a los que acudimos. El primero que debemos acudir es a Jesús en todo momento. Porque debes saber que el que te va a solucionar el problema es Dios. Si lo ponemos a Él en primer lugar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y no me refiero a que ores: Señor, gracias por esto, y en el nombre de Jesús bendiga, y salgas corriendo. No, porque eso no es acudir a Jesús. Ni que te deje tampoco de usar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Si yo, por ejemplo, tengo un problema judicial, evidentemente no me voy a presentar delante de un juez sin abogado. ¿Qué hago? Digo: Señor, yo sé que mi confianza está depositada en ti y tú me vas a ayudar. Y pediré a Dios que me guíe al mejor abogado y que ponga al juez a mi favor. Pero mi confianza, ¿en quién está? ¿En Dios o en el abogado? Mi confianza debe estar siempre puesta en Dios. Acudir a Jesús en primer lugar, usando, por supuesto, las herramientas que están a nuestra disposición. Y eso lo hicieron las hermanas de Lázaro. Mandaron a decirle a Jesús. Vamos a ver versículos 4 y 5. Dicen: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vaya, Jesús no salió corriendo, qué raro, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? Nos afanamos, salimos corriendo, dejamos todo. No, señores, tranquilidad, paz, paciencia, amor. Los frutos del Espíritu Santo tienen que salir en esta circunstancia. Y cuando acudes a Dios y pones tu plena confianza en Él, ¿sabes qué sucede? Él te va a responder. Fíjense qué sorpresa. Ahora sí, la respuesta no siempre es la que nos esperamos, o no es como nos gustaría que fuese. Yo me imagino cuando lo mandaron a llamar, ellas esperaban que viniese corriendo a sanar a Lázaro. Pero él dijo: esta enfermedad es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y vivimos hoy en día, por desgracia, también en un mundo microondas, lo llamo. Queremos que nos cocinen todo en 2 minutos. Y queremos que también nuestra relación con Dios sea así. Yo oro en el nombre de Jesús y ya me he hecho todo lo que yo he pedido. Pero ¿saben qué? Dios no atiende a hijos caprichosos. Ellos le mandaron a decir Jesús, recibieron una respuesta y se quedaron esperando. No lo molestaron más con pataletas como si fueran niños malcriados. Vente ya, yo quiero que vengas porque si no se muere. No, se quedaron en el lugar esperando. Porque Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y ellos le creyeron a su manera. Después voy a hablar de eso. Tampoco Dios atiende a hijos lamentándose. Dios no responde por autocompasión. ¿Saben que la autocompasión es un disfraz muchas veces de la falta de fe que tenemos? Lo que a Dios le conmueve es un hijo o una hija llenos de fe que dicen: no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer porque Él lo dijo. Amén. Importante. Espera la respuesta de Dios y aprenda a vivir en obediencia. Porque Él sabe lo que nos conviene y conoce nuestro futuro. No me puedo poner a declarar cosas que Él no me ha dicho.
Yo sé que a veces nos preguntaban, ¿ustedes oran o declaran? Y dije, pues las dos cosas. Pero yo declaro lo que el Espíritu Santo me ha revelado que yo diga. Yo no puedo inventarme cosas y empezar a declarar por muy bíblicas que sean o por muy religiosas o bonitas que suenen. No puedo hacer eso. Porque si yo me pongo a declarar cosas que Él no ha dicho, ¿sabes qué puede pasar? Quedarme al lado de un cadáver el resto de tu vida esperando una resurrección que nunca va a llegar. Jesús no resucitó a todos los que habían muerto. A Lázaro, al hijo del viuda y no sé si alguno más. ¿Se imaginan todos declarando, no, dejan al muerto allí porque Jesús va a venir a resucitarlo? No, Él no dijo. No podemos quedarnos al lado de los cadáveres, de las cosas muertas. Tenemos que esperar la respuesta de Dios. Porque conozco gente que construye su fe en su propia fe. Creen en Dios, arden en deseo en servirle, pero no le preguntan lo que Él quiere para sus vidas, sino construyen sus propios mundos pidiendo la bendición de Dios para que algo que Él a lo mejor no les mandó a hacer. Y vemos como muchos pastores con iglesias a medio construir endeudados. Y diciendo, Señor, sácame de esto. Y Dios diciendo, ¿pero quién te mandó? Familias destrozadas creyendo que se van a solucionar los problemas porque van a la iglesia. Pero no se aplican los principios de la palabra. Tenemos que estar atentos. Por eso yo decía esa relación personal con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Escuchar su voz y su respuesta. Aprende a vivir en obediencia, basando tus principios en la palabra y no en tus emociones. Porque si Dios te ha dicho algo, entonces sí, decláralo y profetízalo sobre tu vida. Porque la obediencia y la perseverancia traen el cumplimiento de sus promesas. Eso no lo dudes nunca. Versículos 20 a 24 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Saben qué? Ella, como decía antes, habían compartido tanto con Jesús que ella lo había escuchado a Jesús decir que Él morirá, que va a resucitar el tercer día, que va a venir por su esposa, por la iglesia, y que aquellos que han muerto creyendo en Jesús resucitarán en el día final. Un discurso teológico correcto. Y ella lo declaró conforme llegaba a su entendimiento. Ella creyó a Jesús. Le dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día final, tú lo has dicho, yo lo creo. Pero no había entendido que Jesús no se refería al día final, a los días finales, sino aquel mismo instante que estaba hablando con ella. Las promesas de Dios para tu vida no son para los tiempos finales. Las promesas de Dios para tu vida no sé para cuando estemos con Él en la gloria, sino son para esta vida. No importa que no entiendas cómo va a suceder, simplemente cree y di, no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer porque lo has dicho. Intimidad con Dios, como decíamos en la alabanza, conocer al Espíritu Santo. Es el que nos guía, es el que me va a hablar y es la única forma de saber qué quiere Dios de mí. Pero si yo no leo la palabra, si yo no oro, si no busco de Dios, por mucho que tú quieras hacer la voluntad de Dios, no se va a dar en tu vida. Yo tengo que poner mi parte para que Dios haga la suya. Acudir a Jesús en primer lugar siempre y depositar toda su confianza, tu confianza en Él y todo lo que eso conlleva. Porque depositar la confianza en Dios no siempre es fácil, porque a veces conlleva luchar contra viento y marea. Te vendrán a decir, eso no es así, eso no va a pasar. Ya tenemos el ejemplo de Isabel y Leo, ¿verdad? ¿Cuántas veces te decían, Isabel, tu marido allá, él no va a venir? Estás en pecado, ¿cuántas cosas te dijeron, verdad? Y ahí está. Resucitado.
Solo una vez se nos ocurrió decir, Isabel, cree. Y yo dije, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, pero creemos. Porque el enemigo va a querer que mires a Lázaro muerto. Porque el diablo va a venir a decirte, mira tu matrimonio cómo va. Mira a tus hijos cómo están. No van a creer nunca en Dios. Tu vida va a seguir siendo igual. Mira las promesas, espéralas porque no se han cumplido. Pero para eso está el escudo de la fe. Para decir, yo sé en quién he creído. Y nada ni nadie me lo va a arrebatar en el nombre de Jesús. Así que acudir a Jesús en primer lugar siempre y deposita toda tu confianza en Él. Esperar la respuesta de Dios, no basándome en las emociones, sino en la palabra y en su voz. Y actuar en consecuencia, con obediencia y perseverancia. Porque yo puedo obedecer de un día y decir, ay, me cansé, hasta aquí llegué. ¿Qué pasó? Nada, no voy a ver promesas cumplidas. Es obediencia y perseverancia. Y como último me encanta, no importa que no lo entienda, Él lo va a hacer. Marta no lo había entendido, pero Él no le dijo, ay Marta, no entiendes nada, yo me voy. ¿Le dijo eso? No, porque Él sabe hasta dónde llega nuestro entendimiento. Él sabe hasta dónde llegamos en nuestra condición, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a ponernos en pie.